Queridos amigos de FENE de Escucha, después de este descanso estival, de este mes de agosto que tomamos de vacaciones, comenzamos una entrevista con un gran amigo, un hombre, un ecuatoriano, que ha trabajado por el turismo toda su vida. Un gran abogado especializado en derecho, precisamente en derecho turístico, en derecho empresarial, y con un doctorado, un máster sobre ello, que ha llevado adelante diferentes puestos en su vida, y entre ellos el de viceministro de Turismo del Ecuador, Iván López Villalba. Un gran amigo, como les decía, y un excelente profesional. ¿Qué podemos decir de su currículum por encima de todo esto? Hoy, presidente de las cámaras de turismo del Ecuador y perteneciente a FENECATUR, que son la Federación de Cámaras de Turismo de Latinoamérica. Y a su vez también tiene un cargo importante, que es el de las redes, y este cargo es muy particular. Se lo tengo que explicar a ustedes muy bien, porque este cargo es algo que hoy tiene una importancia capital en todo el mercado iberoamericano y en el Caribe, donde creíamos que Airbnb era la panacea y que habían inventado el mundo. Pero muchos años antes de que amaneciese Airbnb, estaba la red internacional y caribeña de pequeños hoteles. Y cuando hablamos de pequeños hoteles, estamos hablando de todo esto, que puede llegar hasta llegar casi a un Airbnb. Ese cargo que tiene él es, antes de empezar de hablar de Ecuador, vamos a hablar de este cargo que es iberoamericano. Y yo creo que va a interesar mucho a todos estos países que no tienen claras esas asociaciones o que son incipientes en este tipo de negocio, que es el turismo rural, el agroturismo como tal, la parte que tiene que ver con el turismo en los hogares, la comunicación de los turistas con las personas de los países, que no son una habitación en sí. El pequeño hotel es un poquito más grande, pero también incluye este tipo de organización. ¿Es así, Iván? Háblanos de ello. Buenas tardes, José Carlos. Es un gusto saludarte, como siempre, y saludar a todas las personas que se sintonizan y escuchan esta programación. La Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles nació en el año 2014, pero es un esfuerzo que viene, como bien señalas tú, de hace 20 años. Hace 2 décadas, la Organización de Estados Americanos motivó para que las islas del Caribe, de habla inglesa, la mayoría de ellas, pudieran generar pequeñas asociaciones nacionales de pequeños hoteles. Entonces hubo un esfuerzo para que en cada país se genere una asociación. Luego se conformó la Red de Pequeños Hoteles del Caribe. En segunda instancia se hizo lo mismo con Centroamérica. En tercer lugar se hizo lo mismo con la zona andina. Y en cuarto lugar unimos ya todo lo que habíamos venido construyendo, y en el año 2014 en Quito se creó la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles. Entonces es un esfuerzo de asociatividad y de creación de redes que lleva algún tiempo. Para ser calificado como un pequeño hotel, primero debe tener como máximo 70 habitaciones. Cualquier cosa que tenga más de 70 habitaciones no califica. No hay un número mínimo, pueden ser 2 habitaciones. El segundo requisito es que no seas de una cadena, porque la idea es que sea un hotel que tiene encanto, que muchos de ellos son atendidos por sus propietarios. Entonces, es la pequeña empresa familiar o la empresa que se ha desarrollado un poco y que son la mayoría en nuestros países. En Ecuador, para decirlo de alguna manera, representan el 85% de la planta hotelera, y eso se reproduce en casi todos nuestros países. Entonces es un esfuerzo importante, estamos muy contentos de que ese grupo puedan tener un referente, puedan tener una organización que les ayude en sus temas y a buscar mejores momentos al futuro. Hay un punto que para los pequeños hoteles siempre es muy complicado, es llegar a las OTAs y también tener una central de reservas. ¿Esta asociación tiene una central de reservas? Estamos en la construcción, sea de nuestra propia plataforma o de una alianza con alguien para buscar mejores condiciones que las que existen en este momento. El problema es que algunas de las otras existentes en el mercado, que tienen una buena aceptación de parte del público,
también tienen unas tarifas muy altas. Y dependiendo de los estados, en muchos tienen un problema tributario porque no son deducibles del impuesto. Entonces, el costo de la tarifa más la parte de la deducción de impuestos se genera un problema ahí que es más complicado. Ese es uno de los temas que estamos trabajando, sí. Todavía no la tenemos listo, estamos en eso. ¿Y una central de reservas para los países o para cada grupo? La idea es tener como una para toda la red continental y las pequeñas redes, las asociaciones de Centroamérica, la del Caribe y la de Sudamérica, también buscan tener una propia. Tienen cada una de esas redes subcontinentales, tienen también su propia red que funciona, ¿no? La de Centroamérica es una muy activa y la del Caribe también. Son las más antiguas y las que mejor funcionan, ¿no? ¿Habéis entrado en contacto con las redes que hay en Europa de este tipo de hogares, de este tipo de hoteles? No, la verdad que no. Esa es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente. Lo apuntamos de la reunión de hoy. Entonces, entrando en tu país, el Ecuador en el que tú fuiste viceministro y del que, con los cargos que ocupas dentro del propio Fenecatur, dentro de las cámaras de turismo, la Cámara de Turismo de Hoteles de Quito, existe una visión muy personal. Hoy veníamos a hablar de la pandemia, pero la pandemia es algo que ya lo tenemos muy introducido en el ADN todos, y es como hablar una vez y una vez más de lo mismo. Sí que hay dos cosas que quisiera marcarte antes de pasar al tema álgido. Diríamos, Ecuador fue un ejemplo desde hace muchos años del turismo de los pequeños hoteles. O sea, no hay que olvidar la ruta de las haciendas que tenéis, por ejemplo, las haciendas de las Flores, esas rutas tan bonitas y tan espectaculares. ¿Cómo se sienten, cómo se comparan y qué experiencia pudieron transmitir hacia estos otros países que han empezado a crear precisamente esta pequeña hotelería de 6 habitaciones, de 8, de pequeñas, o sea, residencias particulares? ¿Qué aportó esto al resto de los países de Iberoamérica? Bueno, a nosotros tuvimos hace mucho tiempo ya, son 18 años, promulgamos la primera normativa en la región sobre ecoturismo. Tuvimos nuestra primera organización de establecimientos que trabajaban con el ecoturismo y el mayor número en ese momento de establecimientos que tenían una certificación ambiental. Entonces, tuvimos un desarrollo importante. Después tuvimos un importante desarrollo también en el turismo comunitario, en el que hacen las comunidades indígenas, que son anfitrionas, sobre todo en la ruralidad, en las áreas protegidas. El 30% del territorio ecuatoriano es área protegida. En esas tenemos 56 áreas de diferentes tipos, de reserva faunística, tenemos 2 parques geotérmicos y tenemos una importante reserva natural. Y en muchos viven muchas comunidades, entonces tuvimos un desarrollo importante de lo que es el turismo comunitario, el turismo de las comunidades indígenas anfitrionas. Y últimamente desarrollamos con unos aportes de la cooperación internacional, lo que tú bien mencionas, una red de lodges en la Amazonía. Nosotros tenemos una Amazonía ecuatoriana muy cercana, a 30 minutos en avión desde Quito, a 4 tierras, 5 horas por tierra, tú puedes llegar ya a diferentes lodges en la Amazonía que puedes tener una experiencia muy bonita. Pero también tenemos en la montaña, en la serranía, entonces hicimos esta red de haciendas también. Entonces, estas sí nos ha permitido que tengamos contacto tanto con Centroamérica, hemos acudido a varios encuentros de este tipo de establecimientos. Y ahora con la pandemia, estos han adquirido mayor valor. La gente está desesperada en sus casas, quiere salir y quiere salir donde se siente seguro, donde respira aire libre, donde no hay concentración. Entonces, estos establecimientos son los que en nuestro país se están recuperando más rápido, en el sentido de que tienen mayor demanda, mayor venta, y son los que están atendiendo ahora mismo la mayoría de la población. Bueno, vamos a entrar en Ecuador de lleno, y en Ecuador
políticamente hablando, como decimos, ¿no? El sector turístico en Ecuador ha quedado dañado, como todos los países de este entorno. ¿Cuántos empleos se han perdido durante este tiempo de pandemia? Según las cifras oficiales, el sector turístico en Ecuador emplea con contratos inscritos ante la Autoridad Nacional del Trabajo. O sea, con toda la formalidad, con pagos a la seguridad social, con todas las prerrogativas, hay 151,000 contratos antes de la pandemia, al mes de febrero de 2020. Según las cifras entregadas por el propio ministro del Trabajo hace 2 semanas, hemos perdido entre el 25 y el 30% de empleos. Esto significa aproximadamente unos 35,000 empleos directos han sido perdidos. Según las cifras oficiales también, existen empleos indirectos generados en la cadena de valor, con los cuales se llega a 450,000 empleos. Yo prefiero usar siempre cifras oficiales. El ministro habla de que hay un 25% entonces de personas que de alguna manera han sido desvinculadas dentro de la actividad turística. Y ese es un número importante. Son personas que ya no están trabajando más, muchos de ellos están en el desempleo, pero además nosotros no tenemos como en España los ERTE, o como existe en Chile o como existe en Uruguay, la posibilidad de que tengan un apoyo de la seguridad social para meses o ocasiones como esta. Para los que no lo recuerdan ahora, el ERTE es el apoyo que reciben las empresas para que a través de la seguridad social se pague parcialmente el sueldo de los trabajadores en circunstancias como esta. Entonces, esto existe en varias legislaciones en nuestro continente, al menos hay en Chile, Uruguay, que sé concretamente que existen. Bueno, en Ecuador eso no existe. Entonces los empresarios han tenido, en Argentina también, ya. Sí. Entonces los empresarios ecuatorianos han debido asumir la totalidad del gasto de la nómina, del costo del personal durante estos que van a ser ya 7 meses. Y ha sido muy difícil. Entonces el gobierno lo que ha hecho es dictar una norma por la cual, previo acuerdo entre las partes, se puede reducir, sea la jornada laboral, es decir, trabajar menos horas, y si trabajas menos horas tienes una menor remuneración, o se puede directamente acordar disminuir la remuneración, siempre con un piso de salario mínimo, ¿no? Entonces hay 25% de trabajadores que están desempleados y según el ministro hay aproximadamente un 40% más, 50% más que están con su remuneración reducida. Y eso no pasa solamente en el sector del turismo, pasa en el resto de sectores productivos. Y la consecuencia de eso es que el consumo, la demanda ha disminuido, porque los ecuatorianos ahora, los trabajadores turísticos, pero todos los trabajadores tienen menos ingresos, tienen los mismos gastos normalmente, pero tienen un menor ingreso. Y eso hace que ya no consuman como consumían antes. Por la pandemia salen menos, hay un natural temor de contagiarse y hace que consumas menos, pero además con menos dinero en el bolsillo se ha reducido nuestras ventas, se ha reducido la capacidad que teníamos de llegar al mercado. Hablamos entonces, o podríamos de extraer de esta conversación, que el gobierno no ha sido tan generoso en Ecuador como lo ha sido en otros países del entorno o en países de Europa. Y que, por lo tanto, en este momento hay casi 500.000 ecuatorianos afectados, o 500.000 familias ecuatorianas afectadas directamente por esta reducción del turismo. Sin embargo, el gobierno no ha hecho inyecciones económicas, ni ha quitado impuestos, ni ha modificado leyes para que los alquileres se pudiesen mantener de una forma más estable, o sea, como ha pasado en España, o ha pasado en Francia o en Italia, que se han dado prerrogativas los impuestos en países como República Dominicana, como Cuba, sin más lejos. Lo que han hecho ha sido una reducción de impuestos drástica para que no se afecte tanto el sector. Eso no ha sucedido en Ecuador. En Ecuador no ha sucedido sino un pequeño diferimiento de impuestos y básicamente de los impuestos
de este momento, es decir, el IVA de estos meses ha sido diferido, pero el IVA de estos meses, le hemos dicho al gobierno, no es gran ayuda, porque si no estoy vendiendo, ¿qué le estás difiriendo? No se está causando el IVA. Y Ah, estamos ahora mismo sentados a la mesa con el gobierno, porque le hemos dicho que el Ecuador tiene en el turismo la tercera fuente de ingreso de divisas. El año pasado ingresaron 2.287.5 millones de dólares a la economía nacional. Dólares que se generaron fuera, que ingresaron a nuestro país. Tenemos un valor que es un poquito mayor, que es por el turismo interno de los ecuatorianos visitándonos entre nosotros. Y todo esto se va a perder porque no tenemos ayuda. No vamos a tener ¿cuántos? los dólares de ingresos del exterior y no vamos a tener la venta entre los ecuatorianos visitándonos ecuatorianos. Se está perdiendo también. Entonces le hemos dicho al gobierno, como tenemos un problema de liquidez porque no tenemos ingresos, quítanos impuestos o difiere los impuestos. No hemos tenido apoyo en ese sentido. Estamos, como digo, conversando con el gobierno a ver si logramos quitar algunos impuestos y los vemos, porque tenemos económico para poder asumir esas obligaciones. Y sacaron muy poco dinero. El Ecuador está pasando una situación económica difícil, lo podemos entender. El precio del petróleo en algún momento llegó a cero y nuestro principal producto de exportación es el petróleo. El gobierno vive un poco del petróleo, de los impuestos, y el petróleo se fue un momento a cero, con un presupuesto de $50 el barril y llegamos a venderlo en cero. Entonces podemos entender que el gobierno no tenga dinero, pero tampoco lo que ha puesto a disposición como préstamos de banca pública nos ha llegado. Hasta hace 3 semanas, solamente el 2% de la colocación de préstamos de la banca pública había podido ser asumido. ¿Por qué? Porque las condiciones que pusieron para esos créditos no son las que nosotros podemos cumplir. No se va a recuperar tan de manera que nos daban unos periodos de gracia que después, claro, no íbamos a poder cumplir y honrar la obligación. Entonces, no calificamos para los créditos. Estamos diciéndole al gobierno que asigne una cantidad de recursos en unas condiciones que nos permita cumplir. Nosotros no queremos que nos regalen el dinero, queremos que nos lo presten, pero que tenga un periodo de gracia y que tenga unas condiciones en las que podamos cumplir las obligaciones. Si nos ponen sin periodo de gracia y tengo que pagar el próximo mes la primera cuota y no tengo ventas, no voy a poder cumplir. Y si me ponen también un periodo de gracia muy corto, 3 o 6 meses, probablemente tampoco pueda cumplir. Entonces, por eso no hemos recibido más que el 2% de la colocación de recursos que el Estado ha puesto en la banca pública. Estamos justamente diciéndole eso al gobierno y estamos viendo la forma en que logramos una mayor participación del sector turístico dentro de esta canasta de recursos puesto a disposición del sector productivo. Hay una contradicción quizá desde el punto de vista macroeconómico, político, social. Los salarios de los empleados gubernamentales y políticos en el Ecuador eran altísimos. Sí, son muy Hace unos años se redujeron casi al 50%, pero siguen siendo altísimos. En este caso, que me imagino que las jornadas laborales del gobierno también habrán reducido, y que esos salarios están basados en el bienestar del pueblo completo, ¿ha habido alguna reducción en los salarios gubernamentales para apoyar a los otros sectores que están muy dañados? No. Se bajaron para las dos primeras autoridades de cada institución gubernamental, ministro y viceministro, se bajaron el 25% inicialmente, pero ya desde el mes pasado les volvieron a subir a la remuneración anterior. Y al resto del sector público no ha habido una reducción importante. Lo que se han hecho en algunos casos es tratar de disminuir el número de empleados, eliminar los contratos temporarios, hacer algún esfuerzo. Nosotros consideramos que no es suficiente. El Ecuador tiene uno de los salarios, nosotros pagamos como salario básico a cualquier persona, a la persona que no tiene una ocupación definida,
$400 al mes. Pero el costo para la empresa, por los sobresueldos, por el pago a la seguridad social y por todas las cosas que hay que cubrir, el costo para la empresa es de 600 y algo más de dólares. Pero en el sector público, nadie como gasto nominal gana menos de 750, $800. Entonces, nosotros sentimos que hacemos un esfuerzo importante desde el punto de vista de la carga fiscal, y en muchos casos es para sostener un aparato público que es demasiado grande para el tamaño de nuestra economía. Muy bien, eso ya hemos hablado de la parte político-social que nos correspondía, nos toca otra que es la parte del daño en las estructuras. ¿Ha habido grupos internacionales que hayan cerrado sus hoteles o franquiciados que hayan perdido la franquicia? Nosotros tenemos ya en el segmento de 4 y 5 estrellas, igualmente cerrados definitivamente el 20% de los establecimientos, el 20%. Y eso más o menos se reproduce en el resto de subsectores productivos del turismo. Los establecimientos pequeños, restaurantes, han cerrado muchísimos. El sector de bares y discotecas ha sido muy afectado, no tiene apertura, no les permiten abrir todavía, y las autoridades en esta semana dijeron que hasta fin del año no van a abrir. Entonces imagínate un sector con 9 meses cerrado, con gastos pero sin ingresos, es muy difícil que se sostenga. Entonces la afectación al sector es mayor al 20% ya. Nosotros en Ecuador dictamos un estado de excepción. El presidente de la República, el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus y al COVID-19 como pandemia. El 12 de marzo, el Ministerio de Salud del Ecuador declaró la emergencia sanitaria, y el 16 de marzo, el presidente de la República declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. Pero la Constitución de la República permite que eso dure solamente 6 meses. Entonces, la energía eléctrica está corriendo las cuentas, pero el presidente dispuso que esos servicios públicos no se pueden cortar, a pesar de que se deban, no se puede cortar mientras dure el estado de excepción. Y el estado de excepción dura hasta el próximo fin de semana. Día 20, vamos. Sí, claro. Sí, entonces, la siguiente semana nos van a caer las cuentas de la luz, del teléfono, del agua, que han estado represadas de todo este tiempo. Esto va a ser un golpe muy duro porque los establecimientos no están vendiendo. La ocupación en Quito y Guayaquil, que es normalmente los que tienen mayor ocupación, está en el 10%, no llega al 10%, 9, 8%. Entonces, con una ocupación tan baja, con el resto de costos permanentes y sin apoyo, vamos a tener un mayor problema a partir de la próxima. Estamos también sentados con el gobierno diciéndole esto, o sea, les va a caer las cuotas. Todos los que estamos en el sector turístico sabemos que el costo de la energía eléctrica en un hotel, por ejemplo, es un costo muy importante. La planilla de la luz, por los aires acondicionados, por los equipos que se utilizan y por todo, es un costo importante. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a tener muchas dificultades para enfrentar las cuentas pendientes. También hay una parte, hablábamos de bancos antes, ahora vamos a hablar de hipotecas, que también tiene que ver con los bancos, pero es otro sector. Las cuotas de las hipotecas, ¿hay algún apoyo gubernamental para que los bancos tengan que respetarlo y no ejecuten? No, ninguno. Lo que ha hecho el gobierno es trabajar sobre las tasas interbancarias, sobre el monto del encaje obligatorio que los bancos deben tener en el Banco Central, sobre algunos de los indicadores que los bancos mantienen para que tengan más bien mayor liquidez y puedan prestar más, incentivar que los accionistas inyecten más dinero para que el banco esté más líquido, para que además de la crisis sanitaria, la crisis económica, no tengamos una crisis financiera del sector financiero. Entonces los bancos no tienen problema. Lo que también permitió es que podamos negociar y renegociar las deudas con los bancos privados, pero no hay una disposición que, por ejemplo, impida que el banco ejecute. Los bancos están renegociando las deudas
con los deudores y están dando mayor plazo, extendiendo la vigencia de los contratos, pasando las cuotas de estos meses hasta el final. Están tratando de buscar alguna ayuda. A ellos no les conviene tampoco los bancos. Yo hablaba con el presidente de los bancos del Ecuador algún momento y me decía, a mí no me interesa quedarme con las plantaciones de flores, no me interesa quedarme con los bancos, porque ese no es mi negocio. ¿Yo qué hago? Perdón, quedarme con un hotel. ¿Yo qué hago con un hotel? A mí no me sirve, yo no lo sé explotar. Y yo no, lo que necesito es dinero. Yo tengo dinero, recibo dinero y presto dinero. Ese es mi negocio. Quedarme con un hotel no es mi negocio. Entonces estamos ahí buscando acuerdos que nos permitan salir adelante. Dos líneas muy importantes. Una se llama imagen país, la otra se llama conectividad aérea. En la conectividad aérea, por empezar por una, las compañías norteamericanas siguen abiertas a vuestro país. Es así, ¿no? El primer país en Latinoamérica que abrió sus fronteras aéreas, no las terrestres, pero sí las aéreas, fue el Ecuador. El 1 de junio se abrieron las fronteras aéreas para todos los vuelos. Lo que sí se dispuso es que inicialmente, acuérdate que la pandemia empezó con contagios importados. Entonces, lo que sí se dispuso es que se trabaje con un 30% de las frecuencias disponibles. Entonces, a partir del 1 de junio tenemos algunas aerolíneas que están volando a Europa y a Norteamérica con un número de frecuencias menor y lo están. Hay otros países donde no hemos tenido conectividad, pero no es por culpa nuestra, porque nuestros cielos están abiertos, digamos, la frontera abierta, la frontera aérea, pero esos países no. Voy a poner solo manera de ejemplo Panamá. Panamá no tenía abiertas sus fronteras aéreas y no tenía vuelos, entonces nosotros no teníamos conexión con Panamá, pero no por nosotros, sino porque Panamá estaba cerrado. Entonces, nosotros estamos con conexión con los demás, con los que están abiertos. ¿La Unión Europea tiene al Ecuador como un país abierto? Sí. La Unión Europea lo que ha dicho es que Uruguay es el único país de la región que cuando llegan los uruguayos hasta la Unión Europea no tienen que hacer aislamiento obligatorio, la cuarentena ni nada. El uruguayo puede ir y actuar, es el único. Los demás tenemos que guardar cuarentena obligatoria y no estamos en el Ecuador en un país que ha sido vetado. Sí, tenemos que ir, pero tenemos que tener todas las medidas, tomar un análisis de PCR, sí, y viajar con él. Y de maneras, hay recaudos. ¿Qué compañía europea es la que vuela desde qué país de Europa está volando a Ecuador? Ahora mismo están volando Iberia desde España, está volando KLM desde Ámsterdam, estamos con vuelos de Air France desde Francia, que son los países con los que tenemos conectividad directa. Entiendo que hay un par de líneas más que están también, estas son las que recuerdo ahora. LAM empezó a volar con vosotros también, ¿verdad? LAM está operativa. En los destinos que están abiertos, LAM mantiene su operación tanto interna como internacional. ¿Y Copa tiene previsto volar también ahora en su apertura? Discúlpame, no Copa. Te escuché bien. Copa. Sí, Copa ya entiendo que era el 23 de agosto que empezó a volar. Sí. Nosotros teníamos muchísimas frecuencias diarias, creo que eran 6 frecuencias con Panamá, había como volar a cualquier hora. Entiendo que han reanudado, no con la misma disponibilidad, pero estamos volando ya. Hay un tema siempre de seguridad y de imagen, que es lo que hablábamos a continuación. La imagen que dio Ecuador al principio de esta pandemia fue internacionalmente horrible. O sea, quizá levantar esa imagen de mala sanidad, de mal control de una pandemia, de muertos en las calles, de muertos en los parques, como aparecían en Guayaquil, y de noticias permanentemente de esta sensación, es un elemento difícil de superar.
¿Cómo está estableciendo el gobierno medidas para, una vez que pase esta gran crisis, contrarrestar esa imagen, esa mala imagen que ha dado el Ecuador de sistema sanitario, para que el turismo confíe en que Ecuador es un país no solamente seguro en cuanto a la seguridad personal, que también es un trabajo que estaba haciendo bien el Ecuador, sino ahora ha surgido otra inseguridad, que es la de la salud? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué campañas tiene previstas? ¿Qué inversión ha previsto el gobierno para ayudar al sector? Sí, desafortunadamente ninguna. El gobierno nacional no tiene recursos que le hayan asignado, es más, al Ministerio de Turismo le ha quitado todos los recursos posibles, le han dejado con lo mínimo. Y para la tarea de campañas internacionales no hay nada. Parte de la tarea de lo que estamos haciendo nosotros es, uno, presionando al Ministerio de Economía, y tenemos una oferta ya del Ministerio de Economía de asignar algo de recursos para justamente superar lo que tú dices. Lo que has dicho tú, se lo hemos dicho al ministro de Economía, que además es un amigo nuestro, era presidente de otra Cámara de la Producción. Entonces tenemos amistad con él y se lo hemos explicado y ha ofrecido hacer una asignación extra presupuestaria para tratar de recuperar la imagen. De otro lado, nosotros como sector privado nos estamos organizando y probablemente en 2 semanas, con recursos propios del sector privado, con los escasos recursos que tenemos, vamos a hacer algunas acciones en el mercado internacional e inclusive en el mercado nacional. Nosotros hicimos una encuesta, 2 encuestas realmente, para saber los ecuatorianos cómo estaban con sus preferencias, sus nuevos hábitos con ocasión de la pandemia. Eh, el destino preferido por los ecuatorianos dentro del Ecuador para viajar no fue la Amazonía, no fue la playa, no fue la montaña. El destino preferido por los ecuatorianos es aquel en donde esté seguro. No tiene importancia dónde, con que estén seguros. Y eso seguramente se reproduce a nivel mundial. Entonces, para ello, nosotros hemos tomado 2 medidas. La una, agruparnos para tratar de conseguir recursos propios del sector privado y activar nuestras cadenas de proveedores y compradores, turoperadores y demás. Y la segunda, nos hemos aliado con una compañía internacional prestigiosa como Bureau Veritas, como Federación de Cámaras de Turismo, y hemos sacado un sello de bioseguridad llamado Local Seguro o Safe Place. Porque la idea es que podamos decirles a nuestros clientes en el exterior que los locales son auditados, son verificados. No tengo nada obviamente contra el sello de la WTTC Safe Travel, pero el sello Safe Travel es una promesa. Declaras que conoces los protocolos, las directrices y luego ofreces y te comprometes en cumplirlos, pero nadie verifica que lo hagas. Como nosotros bien dices tú, tuvimos una muy mala imagen internacional, entonces no podemos decirle al mundo, yo le prometo que voy a cumplir, sino que decimos al mundo, los locales que cuentan con este sello es porque alguien, un tercero independiente, además de renombre internacional, no uno de nosotros, una organización con prestigio, ha verificado, ha auditado al establecimiento y usted puede confiar que los riesgos de contagio son mínimos, porque existen procesos y existen estándares que se cumplen. Entonces, tenemos un sello que además de que está trabajando en Ecuador, lo aceptó también el Perú. La Cámara Nacional de Turismo del Perú le pareció buena idea a la nuestra y se sumó. Entonces ahora el sello de local seguro o Safe Place está vigente en Ecuador y en el Perú. Y hace 15 días también lo asumió el sector privado de Bolivia. Y ahora mismo Bolivia está conversando con y digo el nombre porque es nuestro aliado. En Ecuador, Perú y Bolivia trabajaríamos las organizaciones del sector privado, gremiales, con Bureau Veritas, para que se pueda establecer corredores de seguridad con más o menos los mismos estándares, porque ese es un problema de que como los gobiernos no se ponen de acuerdo, en un lugar te piden que uses guantes, en el otro tapabocas, en el uno te piden el pediluvio al ingreso del local, en el otro no lo piden, en el uno piden un túnel, entonces esta inseguridad para el pasajero que no sabe quién lo está haciendo bien, porque resulta que en el
me pasaron por un túnel, es un decir. En Ecuador no me pasaron por el túnel. ¿Quién está haciendo bien? Entonces, para evitar esto, nosotros como sector privado trabajaríamos Ecuador, Perú y Bolivia con un solo sello de bioseguridad en los tres países y con un aliado internacional de renombre que garantiza que se están cumpliendo los parámetros y las directrices y los protocolos. Porque una cosa es sacar el protocolo y otra que se cumpla. Entonces, pretendemos atacar el problema que tú bien señalaste con decirle a los pasajeros que hemos auditado nuestros negocios y que los puede visitar con seguridad y además recoger dinero del sector privado para poder hacer campañas y informar al mundo esto que te estoy contando. Bueno, en principio te diría que contáis con todos los medios del Grupo Excelencias, tanto las revistas como con el CND, a vuestra disposición para apoyar al Ecuador y a vuestra Cámara y a los miembros de la Cámara en su promoción internacional. Contar con nosotros, que estaremos de la mano con las mejores tarifas, con los mejores esfuerzos y la mayor comunicación. En segundo lugar, te diría, el Ecuador es un país mágico, y mágico porque decían por ahí que hay algunos países que lo tienen todo, pero yo creo que el Ecuador es el único país que lo tiene todo, porque por tener tiene hasta la mitad del mundo que está dentro de él. Ahora bien, cuando hablamos de termas, de aguas termales, el Ecuador es un país impresionante. ¿Cómo ha afectado la pandemia al uso de las piscinas de aguas termales? El COVID con las aguas, con las temperaturas que tienen, era un lugar complicado y ha dejado de utilizarse. ¿Qué ha pasado con Papayacta, tan cerca de Quito, con termas de Agua Santa, otro lugar impresionante? ¿Cómo se ha arreglado ese tema? ¿Cómo se está solucionando? Hemos elaborado protocolos específicos para este tipo de producto, para balnearios, termas, spas, los temas medicinales. Se dictaron ya por la autoridad y en base al protocolo que he establecido y bajo ciertas condiciones hemos podido reabrir estos balnearios y están nuevamente a disposición del público. Hay algunos que están regados en todo el Ecuador. Nosotros tenemos identificadas más de 1000 fuentes de agua termal, de las cuales hay solamente 120 o 140 que están en explotación. Es decir, todavía tenemos un potencial enorme sin explotar. Está el Ecuador atravesado por la cordillera de los Andes, alrededor de la ciudad de Quito. Como ejemplo, en un radio de 2 horas tienes 14 montañas de más de 5000 metros. Algunos de ellos son volcanes activos. Entonces eso significa que ahí hay una fuente geotérmica importante que puede producir aguas termales, aguas medicinales, aguas minerales para el consumo. Tenemos a media hora de Quito una fuente enorme de agua mineral. Y entonces todos estos servicios, todos estos atractivos están abiertos ya desde hace aproximadamente un mes que se puso en vigencia el protocolo y se dictaron las medidas para que exista seguridad para los usuarios. Hemos abierto después de 5 meses. Yo te pondría, en principio te dejo que la última pregunta te la hagas tú mismo, si lo deseas, y la siguiente te lo diría yo, y la siguiente te la hago antes de que tú me respondas. ¿Qué le podría decir, en este caso, la Cámara de Turismo a los viajeros, a los turistas que quieran viajar al Ecuador? ¿Cómo les va a recibir? Y aparte de este sello de Bureau Veritas que tú estás ofreciendo, dime, ¿económicamente se van a encontrar con unas tarifas más adecuadas? ¿Van a tener restaurantes a los que poder ir con seguridad? Dime algo de eso. Vale. El Ecuador tiene como programa de promoción internacional e inclusive para nosotros mismos la oferta de 4 mundos. Nosotros tenemos una Amazonía, somos parte de la cuenca amazónica, de la expedición de Francisco de Orellana. Partió para el descubrimiento del río Amazonas, salió desde Quito. Entonces nosotros decimos que el río Amazonas fue descubierto desde la ciudad de Quito.
Entonces tenemos una Amazonía, igual que el resto de países, pero que a diferencia de los demás, esta es muy cercana y de muy fácil acceso. Se puede llegar en avión a unos lugares increíbles de la Amazonía, con media hora de vuelo y algo más por el río o por tierra. Tenemos una cordillera de los Andes que nos atraviesa con montañas muy altas, nevados totalmente asequibles. El punto más lejano al centro de la Tierra está en Ecuador. Como la Tierra es ensanchada en el centro y achatada en los polos, desde el centro de la Tierra, la montaña más alta está aquí en Ecuador. Se llama Chimborazo y tiene 6.200 metros sobre el nivel del mar. Pero desde el centro de la Tierra es más alta que todos los nevados de las cordilleras de los Himalayas. Y se puede llegar hasta la nieve en auto. Entonces tú puedes disfrutar también de la nieve, puedes disfrutar de la serranía ecuatoriana con unos paisajes andinos maravillosos y puedes disfrutar de la costa del Pacífico, también con playas de agua cálida. La diferencia con las playas del sur del continente es que en el Ecuador, como estamos en la mitad del mundo, tienes agua del mar con una temperatura caliente todo el año. Entonces puedes disfrutar, no hay estaciones, puedes disfrutar del mar los 365 días del año. Y finalmente tenemos Galápagos, que es el patrimonio de la humanidad, el patrimonio natural de la humanidad, que le sirvió a Charles Darwin para su teoría de la evolución de las especies. Hay especies endémicas en Galápagos que no hay en ningún lugar del mundo, pero que demuestran cómo se produjo este tema de la adaptación de las especies para sobrevivir. No sobrevivía el más fuerte. Lo que decía Darwin en su teoría es que no sobrevive ni el más grande ni el más fuerte, sino el que es capaz de adaptarse a los cambios que se producen. El que tiene la habilidad para adaptarse sobrevive. El otro puede ser más fuerte, pero no va a sobrevivir si no sabe adaptarse a los cambios que se producen en la naturaleza. Entonces, todos estos cuatro mundos están a disposición con muy corto tiempo de desplazamiento y con costos muy asequibles, con la ventaja de que nosotros estamos dolarizados desde hace 20 años. Entonces las personas tienen muy fácil hasta la conversión de su moneda. No tienen esa dificultad que existe en otros lugares de que ¿y cuánto será de la moneda de mi país versus esta otra moneda de este otro país? Todos tenemos como referencia al dólar, en cualquier país que estemos. Y es muy fácil saber si la tarifa que tienes es muy alta o es muy cara, porque esas otras conversiones son muy complicadas. Además, esto te permite tener una estabilidad en los precios permanente, con lo cual los profesionales no piensan que cada año se van a tener que adecuar las tarifas. Normalmente nuestras tarifas están permanentes. Lo que sí es que ahora, como estamos un poco más vacíos, tenemos mejores condiciones. Entonces pueden disfrutar de todo lo que podemos ofrecer en mejores condiciones económicas. Nosotros tuvimos muchos pasajeros que ya fueron a Galápagos porque decían, queremos ser los primeros en ir a Galápagos en cuanto se abra. Y hay muchos que quieren ir a la mitad del mundo, como bien señalas tú, José Carlos, a poner un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur. A pesar menos, porque tú pesas unos 2 kilos menos cuando estás allí. Y hacer experimentos. El agua gira para un lado y le pones un medio metro hacia al otro lado y gira para el otro. Entonces hay una serie de estímulos que pueden hacer que conozcan un país que es sorprendente, que muchos nos han dicho que es una joya por descubrir, que no todos los que han venido por primera vez se sorprenden. Un centro histórico muy grande en Quito, el primer patrimonio cultural de la humanidad, con un centro histórico el más grande y mejor conservado de América. Esto lo digo con total falta de modestia, pero es la verdad. Es un centro histórico, tú lo conoces, José Carlos, muy bien conservado y muy grande. Entonces hay la oportunidad de que conozcan un país que les va a sorprender con 13 nacionalidades indígenas vivas que están todos los días en su actuación, con quienes se puede interactuar. Muchos de los países europeos y en Norteamérica, estas cosas las ven en los libros de historia. Nosotros tenemos a nuestras comunidades indígenas allí y pueden incluso hospedarse en sus lugares e interactuar y vivir con ellos. Entonces es un país que les invitamos a visitar y que ojalá podamos tener la satisfacción de invitarles y tenerles a todos entre nosotros. Bueno, pues te despido entonces con el título de presidente cofundador
de la Academia de Gastronomía del Ecuador. Y te invito a que participes en la cena iberoamericana que se realizará el día 12 de octubre este año de forma virtual y al que estamos invitando en ese momento al Ecuador y a la Academia del Ecuador para que presente su plato, su bebida, su cocinero y su restaurante. Así que, como nos quedan pocos días, tenemos que trabajar para que esta academia empiece como un elemento más a apoyar al Ecuador, a poner su imagen donde se merece con la excelente gastronomía del Ecuador. Muchas gracias, Iván. Y gracias, José. comenzamos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente.